Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 16 de junio del 2021. Bueno, antes de iniciar realmente con nuestro tema, quiero un anuncio, no los anuncios publicitarios que hace Carolina, no, el mío es diferente. El mío tiene que ver con una maratón matrimonial que tendremos el próximo 25 de junio, de este viernes en 8. Le hemos llamado maratón matrimonial, ¿por qué? Porque pues tendremos todo el día temas de parejas, temas de matrimonio, estaremos individualizando realmente la tendencia que tiene el hombre o la mujer en lo que es esa pareja, ¿no? Que es ese matrimonio, porque pues nos han enseñado muchas cosas y nos han dicho muchas cosas y realmente la entendemos porque nos la han dicho religiosamente. Pues yo creo que es hora de que realmente nosotros sentemos nuestras bases en lo que es el matrimonio. Yo creo que tendremos temas muy importantes. Realmente tenemos un promedio de unos 14 programas en esa maratón. Vamos a tratar temas como por qué decimos que la familia es un legado de Dios. Tenemos temas también como honor en el matrimonio que también debe existir, finanzas, educación sexual, el tema de los hijos también va a estar vigente allí. Así es que bueno, la invitación para todos ustedes, compártanla porque este va a ser un día grandioso para todos realmente y sobre todo para yo creo que es poner en ruta lo que es ese matrimonio o esa vida en parejas. Bueno, ya después de esta programación, de esta pequeña publicidad, ahora sí vamos a empezar con nuestro segmento Vivencias con propósito. Si es que vamos a presentar a Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Porque como siempre ya me está haciendo señas, me están diciendo que qué pasó con ella. No, ella está todavía acá, no se preocupen. Ahora sí te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Y pues no me presiones tanto por el micrófono. Adelante. Hola, Jorge, buenos días. ¿Ya ves cómo la presión es psicológica? Ajá. Fíjate, o sea, desde ahí va, porque yo ni te dije nada. Yo estaba acá echándome mi cafecito mientras tú hacías tu monólogo. No, yo ya leo mentes y leo las caras también, ya sé, ya traduzco. No, pero mira, el maratón, retomando un poquito, va a estar súper padre, de verdad los invito a verlo. Y digo, va a estar súper padre porque yo, por lo menos en lo personal, yo voy como que a ver si no me divorcio en ese maratón. No, no es cierto. No, la verdad es que justamente yo creo que de eso se va a tratar, ¿no? De ser espontáneos, pero sobre todo de ponerle un toque a lo mejor divertido, pero dando nuestros puntos de vista del lado del matrimonio, porque luego lo que uno piensa es que te casas y todo es miel, ¿no? Y ya cuando te enfrentas al matrimonio dices, Dios mío, esto nadie me lo contó. Y bueno, esta vez nosotros lo vamos a contar, muchas parejas, muchos matrimonios que hemos sabido ahora sí que remar para el mismo lado y los invitamos a verlo. Y nada, agradeciéndote pues que otro miércoles estemos aquí en el programa. Y este miércoles se trata un tema súper interesante, pero me gustaría que no me reclamaras más al rato fuera del aire, entonces te voy a dar la oportunidad de que lo introduzcas. Gracias, Carolina, gracias. Bueno, y haciendo un poquito de énfasis en lo que es la maratón matrimonial, bueno, yo creo que un tema muy importante que se va a estar tratando es el equilibrio matrimonial. Y ese tema pues va a estar a cargo de Carolina y su esposo. Yo creo que va a ser muy dinámico porque, bueno, vamos a ver realmente cómo es que ellos se llevan porque pues conozco un poquito, pero la realidad yo creo que es diferente, entonces vamos a ver qué es lo que pasará allí. Bueno, nuestro tema de hoy, el arte del perdón. A ver, qué complicado que es este tema. O sea, el título es bien bonito. El título es bien bonito porque cuando uno piensa en eso, como que le trae un descanso, le trae como armonía para el cuerpo, para nuestra vida realmente. Pero yo creo que, bueno, voy a iniciar con una frase muy célebre de Nelson Mandela. Dice, las personas valientes no temen al perdón por el bien de la paz. Qué bonita que es esta frase y ojalá la pudiéramos ejecutar, la pudiéramos poner en práctica a nivel del mundo,
Ahora, si la empezamos desde nuestra casa, desde nuestro hogar, yo creo que ya iba a empezar a regarse la semillita. Y cuando decimos realmente que es por el bien de la paz, no nos enfoquemos tanto y no abramos tanto como a nivel mundial. Enfoquémonos en lo que es esa paz interior, que es lo más importante. Porque si realmente en nosotros no existe una paz, no existe una armonía, no hay forma de que nosotros podamos llevarnos bien con las personas que están a nuestro alrededor. No hay forma de que yo pueda estar satisfecho conmigo mismo, con lo que yo tengo, con lo que soy. Y yo creo que podemos decir realmente que el perdón es algo que libera muchas cosas y me libera a mí de mí mismo. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que elimina mis miedos, elimina mis temores. Yo creo que me pone a un nivel diferente de donde yo estoy si no he perdonado. Entonces, yo voy a iniciar con esta pregunta, Carolina. ¿Tú crees que a nosotros se nos ha enseñado a perdonar? ¿Nosotros sabemos perdonar? ¿Tú qué crees? Ay, Jorge, mira, yo creo que a nadie se nos enseña a perdonar. Yo creo que no, porque creo que es un proceso muy diferente para todos. Pero creo también que sin duda, o de manera personal, yo creo que ha sido de mis procesos más duros y más difíciles el aprender a perdonar, ¿eh? ¿Y tú sabes perdonar? ¿Aló? Congeló la imagen, Carolina. Bueno, mire, Carolina tanto que nos pelea por el micrófono y ya después nos deja de hablar. Pero bueno, y lo que estábamos hablando con respecto al perdón, o que si estamos, la pregunta era si se nos ha enseñado a perdonar. Yo realmente creo que no. Realmente creo que no se nos ha enseñado a perdonar y por eso realmente es que no sabemos perdonar. Ahora, el punto central es, si realmente a nosotros muchas cosas se nos enseñan y no la aprendemos o la aprendemos pero no la ponemos en práctica, entonces imagínense realmente lo que nunca se nos ha enseñado o lo que nunca hemos querido aprender. Ese es el punto más crítico, realmente más neurálgico de lo que es nuestra vida. Estamos en un punto donde nosotros queremos eliminar esos miedos, pero de una forma diferente, sin que nada nos cueste. Y digo esto ¿por qué? Porque el perdón cuesta demasiado. Yo creo que el perdón lo que tiene que hacer es combatir con ese ego que nosotros tenemos, con esa superioridad que nosotros sentimos, pensamos que sentimos ante los demás. Y tenemos una superioridad totalmente errónea. ¿Por qué? Porque esa superioridad realmente no tiene que ver nada cuando realmente el Padre nos puso aquí en la tierra, no nos hizo superiores a nosotros mismos. El único superior que hay sobre la tierra es Él es superior a nosotros. Pero nosotros en ocasiones empezamos a mirar a los demás por encima de nuestro hombro y ahí es donde viene la situación crítica. Nos duele inclinar la cabeza y mirar dónde nos estamos tropezando. Y si de eso nos pasa, realmente le estamos echando la culpa a alguien más. Nos tropezamos fue porque alguien más estaba en el camino, porque alguien puso una piedra, porque alguien dejó algo mal puesto. Siempre estamos justificándonos, siempre estamos tratando de poner culpables a nuestro alrededor, de evadir realmente lo que son nuestras responsabilidades. Y cuando nosotros estamos en ese punto, qué estamos haciendo? Estamos permitiendo realmente que esta situación se aumente más en nuestra vida. Estamos permitiendo realmente que nuestra vida sea invadida por ese miedo, por ese temor. Y cuando estamos en esa situación, pues realmente, ¿qué estamos permitiendo? Que realmente todo lo negativo entre a nuestras vidas, que todo realmente lo que se ha permitido o lo que hemos avanzado realmente se quede atrás o entre en un retroceso por la cuestión o situación de que nosotros no tenemos la responsabilidad, no tenemos la gallardía, no tenemos la valentía de enfrentar realmente las cosas como son. Ahora, ¿tú crees que realmente se nos ha enseñado a perdonar?
Ahora esta pregunta es para cada uno de ustedes que nos escuchan o que nos ven. Porque ya realmente mi respuesta es no. Y lo digo realmente porque tengo tuve unas situaciones de pronto anteriormente, y esas situaciones las viví realmente, yo me acuerdo que con mi mamá, y en ese tiempo realmente, digamos, si ella discutía con alguien, pues decía como que realmente ella discutía con alguien y yo no podía discutir con nadie más, no podía hablar con esa persona. Pero no, ya eso va pasando y esa cuestión yo creo que empieza a ver de que ese rencor no nos lleva a nada bueno. El perdón siempre tiene que estar a flor de piel. El perdón siempre tiene que estar motivándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es que vamos a conseguir lo que nosotros queremos conseguir. Vamos a obtener lo que nosotros pensamos que no se puede alcanzar. Pero todo eso realmente se consigue, es como realmente pensando en que el perdón es un salvavidas para la felicidad. Nosotros nos paramos en un punto y vemos la felicidad muy lejana, pero es que tenemos esa pequeñita, tenemos esa rabia en nuestro interior. Entonces, si nosotros nos fijamos en ese salvavidas que está allí, y ese salvavidas nos permite cruzar ese lago, ese río, desde donde nosotros estamos a llegar a la felicidad, entonces lo que tienes que hacer es empezar por perdonar. ¿O no, Carolina? Totalmente, Jorge. La verdad es que creo que el perdonar, de repente luego decimos, no, es que no lo perdono porque me hizo, no lo puedo perdonar esta cosa, pero cuando empiezas a analizar, resulta que a quien no puedes perdonar es a ti, ¿no? Y no sé cuántas veces nos ha pasado que decimos, es que él me hizo esto, y realmente el coraje no es que te haya hecho, sino el coraje es que tú no puedes permitir que, tú no puedes perdonar que lo hayas permitido, a lo mejor que no te hayas cuidado. Cuando decías que el perdón iniciaba en casa, y a mí se me vino así como a la mente, ¿no? Yo sí, en casa, y mi casa soy yo, y después de ahí, a lo mejor ya en el hogar, ¿no? Y puedes iniciar. A mí mi mamá me decía desde que yo estaba chica, cuando, imagínate, cuando te hacen algo que el compañerito, ¿no? Y yo llegaba, yo, es que me hizo y esto no es justo. Y mi mamá siempre me decía la frase de, acuérdate que el perdón no es para quien lo recibe, sino para el que lo da. Y yo, ay, quién sabe qué dirá. Y quién sabe qué dirá. Y la verdad es que así crecí con él. Ay, sí, sí, el perdón es para quien lo recibe. Así literal, ¿no? Y entonces cuando de repente llego a crecer, a razonar la frase, digo, no inventes cuánta sabiduría en una sola frase, ¿no? Porque cuando lo experimentas, cuando pasas por el proceso de perdón, definitivamente llegas a eso. Decías, es que a veces estamos viajando, estamos atravesando la vida tan pesadamente con rencores, es más, con cosas que a veces tú piensas que las hicieron de una forma personal y resulta que la otra persona ni cuenta se dio del daño que te hizo, ni cuenta se dio porque a lo mejor esa persona en ese momento no estaba volteando a ver si a ti te dolía o no, él solo lo estaba haciendo. O a lo mejor a él nunca le enseñaron, ¿no? A voltear a ver al de al lado y tú permitiste, porque muchas veces es eso, el permiso que se les da de que lastimen, de que hagan. Y tú vas con el rencor a todo lo que da y con el orgullo, porque yo creo que el perdón es a veces enemigo del orgullo, porque muchas veces no nos damos chance de sentarnos y decir, oye, a ver, espérate, ¿por qué me lastimaste, no? O ¿por qué hiciste esto que me generó tanto rencor? O ¿por qué? Porque como decimos luego, la interpretación nos juega muchísimo. ¿Y por qué hiciste? Y resulta que cuando nos sentamos y dicen, oye, no, espérate, yo jamás quise hacerte ese daño, o yo en ese momento yo tenía esta situación, o en ese momento mi vida era esta, y dices, tanto tiempo yo estuve cargando eso y no me di el tiempo de sentarme a exponerlo y a trabajar el perdón, porque el trabajar el perdón incluye eso, ¿no? A lo mejor el comprender la otra parte o el intentar comprender la otra parte, y muchas veces ya no se puede, porque estoy hablando de que en algún momento te puedes sentar, pero ¿cuántas veces ha fallecido personas y mucha gente ha no podido cerrar ese ciclo del perdón, ¿no? Y ya cuando fallecen a lo mejor quisieran tener esa charla, quisieran tener esa liberación
y es mucho más complicado porque ya no tienes la otra parte, ya no tienes la otra versión de las cosas. Y sin duda creo, te digo, para mí, a mí en lo personal, ha sido de los procesos más duros, más difíciles, pero más liberadores. De cuando yo empecé a trabajar el perdón, cuando empiezas a perdonarte a ti tantas cosas que te recriminaste a veces sin ni siquiera tener la culpa y empiezas a soltarlas, creo que empiezas a viajar más livianito y empiezas a lo mejor a tener ese toque de locura, pero también de sed y de disfrutar la vida muy diferente, porque ya tu interpretación de las cosas es más ligerito, o sea, ya yo, por ejemplo, digo, y no significa que no te falle, pero hay veces que un simple acto tiene dos versiones, y la verdad es que yo sí digo, bueno, ¿y cuál me hace de menos daño? No, pues esta. O sea, si me dolió, si digo, a ver, esto debe de tener dos versiones, esta y esta. ¿Y cuál me hace menos daño? Ah, pues esta. Pues tomo esta. Y a lo mejor puede ser la otra, ¿no? Porque no estamos exentos de que haya gente muy dolida regando dolor por la vida. Pero eso ya es cuestión y es su proceso. Y entonces cuando yo elijo tomar el proceso que a lo mejor me daña menos, desde ahí empieza tu proceso de perdón. ¿Por qué? Porque te estás perdonando a ti a lo mejor haber permitido la coincidencia y el mal momento y lo que sea, porque a lo mejor pudiste retirarte a tiempo o alejarte a tiempo o esto y no lo hiciste, lo permitiste. Entonces, desde ese momento que dices, bueno, yo elijo la segunda porque me estoy haciendo responsable y porque me cuido, y entonces empiezo a perdonarme el haber permitido este momento incómodo y empiezas así a lo mejor de grandes cosas como lo que es un abandono, como lo hablábamos, una niñez complicada, un esto, un lo otro, empiezas a eso tan grande a perdonar y luego empiezas con cositas pequeñas y resulta que esas cositas pequeñas a lo mejor en un futuro se iban a hacer una bolota, ¿no? Y como ya lo perdonaste desde esa cosita pequeña, entonces evitaste el gran peso de estar viviendo con cosas, híjole, que a veces dices, ¿cómo te acuerdas de cosas que en su momento fueron absurdas y tú ya tuviste como la espinita ahí todo el tiempo? No sé si te ha pasado de repente, Jorge, que dices, yo la verdad tuve un rencor o tuve algo tan pesado mucho tiempo y cuando decidí enfrentarlo y decidí enfrentar ese miedo que iba detrás del rencor, resulta que era así, una astillita. Obvio, claro que sí, es que mira, es que eso nos pasa a todos. Yo no creo que haya una sola persona, si sea la persona más religiosa que haya sobre la faz de la tierra, que diga que no ha tenido un rencor, que diga que no ha tenido un odio. Y sí, realmente mira que esos rencores y esos odios empiezan y vienen por lo más pequeño. Pero esa cosa tan pequeña se forma en ti como una espinita y esa espina te va entrando, te va entrando y te va entrando y cada día como que en vez de una espina se convierte en una lanza en tu cuerpo. Y es difícil, es difícil. ¿Y por qué? Porque es que estás viendo a esa otra persona como la persona más, ¿cómo podríamos decir? Como esa persona la más desagradable sobre el universo y por algo, de pronto por un pequeño comentario que se hizo y lo más tremendo es que de pronto esa era la persona que era tu mejor amiga, que era tu mejor amigo, que era tu compañera, inclusive eso pasa hasta en las parejas. Yo creo que nos falta ese tipo de madurez de que en las parejas realmente cuando se tiene algún inconveniente, algún problema por una cosa pequeña, y yo creo que nos ha pasado que durábamos tanto tiempo sin hablarle a esa pareja y sabiendo que estaba durmiendo con nosotros en la misma cama, que está compartiendo la misma casa, que son padres de los mismos hijos y realmente llegamos a ese punto donde como que la vemos en nuestro enemigo y lo vemos como nuestro enemigo, pero es como el enemigo que está en nuestra propia casa. Y yo creo que eso es algo muy bueno para aprender y yo creo que en un momento determinado todos pasamos por esa situación de estar viendo a supuestamente nuestro padre, nuestro hermano, nuestro esposo, nuestra esposa como los peores enemigos. ¿Por qué? Porque mira que en un momento determinado y cuando mencionaba que a nuestros padres, nosotros cuando estamos en la infancia vemos a nuestros padres como nuestros peores enemigos.
¿Por qué? Porque nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer y eso es por el bien de nosotros. Pero consideramos que no, que es que esos padres son anticuados, que están viviendo en otra vida totalmente diferente, que no han podido avanzar. Y nosotros creamos, vamos creciendo en sí con esa espinita. Y mira que en ocasiones cuando, yo creo que ya cuando ha crecido, claro que en ocasiones ya sería por el exceso, digamos, de abuso del padre para con los hijos. Entonces ya empezamos a crecer con ese rencor. Yo creo que es el rencor más difícil de olvidar o más difícil de perdonar. Y entonces, ¿qué pasa? Es que nos vamos en ese punto cuando hablamos con alguien así, entonces dice, no, es que el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura eso. El tiempo lo que nos está alejando, ese tiempo que nosotros llamamos lo que nos está alejando de esa felicidad a la cual yo tengo derecho. Pero es que realmente para yo hacer eso, ¿qué debo ser yo? Yo debo ser una persona inteligente, pero no esa inteligencia donde pensamos que la inteligencia es esto o es aquello. Yo tengo que ser esa persona y mantener a flote lo que es esa inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque realmente esa inteligencia emocional lo primero que hace es permitirme perdonarme a mí mismo. Y yo me tengo que perdonar realmente porque estaba viendo a esa persona, mi mejor amiga, como sea, como mi peor enemigo, cuando realmente no lo es. Posiblemente esa persona me dijo algo que a mí no me gustó, me dijo una verdad que a mí no me gustó y eso es lo que me está alejando de esas personas. Eso es lo que me está llevando a esos puntos críticos. Eso es lo que está poniendo esa barrera entre, digamos, lo que era esa persona que era mi mejor amiga y lo que soy yo, lo que son mis pensamientos y lo que es esa inteligencia emocional, que en ocasiones decimos, no, es que yo soy el más inteligente que tú, yo soy tengo mucha inteligencia, pero realmente de qué nos sirve decir tenemos tanta inteligencia si no la demostramos, y no la demostramos en esas cosas tan sencillas. No la demostramos haciéndole saber a esa persona que realmente lo que hizo no fue tan complicado. Nosotros por esa falta de perdón nos convertimos en esos tipos de jueces que no perdonan nada, que piensa que somos los superiores, que piensa que hacemos lo mejor siempre, que no nos equivocamos. Entonces tenemos que entender que realmente el perdón es un acto que nosotros elegimos libremente, pero soy yo el que tengo que perdonar, lo tengo que elegir libremente, no bajo coacción. Tengo yo estar convencido, mi convicción debe ser esa. Yo voy a perdonar porque esto va a arreglar mi vida, me va a poner en un nivel superior al que ya estoy y va a obtener mucho más claro lo que realmente el mundo está mostrando, que el perdón realmente es la forma correcta para catapultarnos, para ir de una, como hablamos, de una gloria menor a una gloria mayor. Es allí donde empezamos ese avance, es allí donde empezamos a creer en nosotros mismos. Y cuando nosotros empezamos a creer en nosotros mismos, vamos a creer en los demás, en todas las personas que están a nuestro alrededor, todas esas personas que nos están rodeando continuamente. ¿O no, Carolina? Sí, mira, Jorge, yo creo que a través del perdón es como podemos avanzar. O sea, yo sí creo que si no aprendemos a perdonar, es muy difícil avanzar, justamente por el peso que traes en los hombros, como decías, híjole, una espinita de repente ya no es una espinita, o sea, resulta que es una flecha, porque tú la hiciste una flecha, tú te encargaste de hacer esa espina una flecha. Y es muy difícil avanzar con una flecha incrustada, ¿no? En vez de con una espina. Y decías, los papás de repente de los niños, se me, se me vino una vivencia ahora reciente, fuimos al mar y el mar estaba picado y yo no dejé que mis hijos se metieran porque las olas estaban muy grandes y volteé a mi hijo el mayor porque pues ya tiene 11 años y ya está como en el limbo entre que es un niño y que ya quiere ser un puberto y entonces me dice, ay mamá, es que venimos al mar y ahora resulta que no, así no. Y ya yo le digo, mira, ¿sabes qué, hijo? Mi misión como tu madre es protegerte, es hacer que sobrevivas, es ver cosas que tú no puedes ver a lo mejor ahorita. El mar está así, 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 no puedes entrar. No me importa el drama que hagas, ¿no? Y ahí es como cuando decimos, está todo, o sea, cuando
les estás enseñando a hacerlo, ¿no? Y alguna vez yo creo que a ti te pasó, y sí me gustaría que nos compartieras alguna vivencia con tus hijos, porque desde ahí es como, ¿cómo les estamos enseñando a los hijos a enseñar a perdonar? Sí, pues yo creo que esas vivencias con los hijos, sí, yo creo que son, a ver, en ese tiempo yo creo que eran muy diferentes a lo que es en este momento. Yo creo que en este momento yo he desarrollado un poquito más esa inteligencia emocional y yo creo que he aprendido realmente a perdonar. Y cuando uno aprende a perdonar es mucho más fácil hablar de perdón. Ve uno las cosas más sencillas, ya le puedes decirle a uno a los hijos, mira, lo que te hicieron no es tan grave, lo que te hicieron no es tan grave, lo que realmente yo te hice no es tan grave, pero tú estabas hablando algo de esa protección y nosotros decimos que estamos protegiendo a nuestros hijos, pero en ocasiones no sabemos realmente si de verdad es que lo estamos protegiendo o lo estamos evitando que él realmente viva su propia vida. Entonces yo creo que eso es algo que yo aprendí. Y yo creo que le estoy dando ahora a ellos, realmente pues ya no vivo con ellos, ya son adultos, realmente son independientes, pero en un momento determinado ellos me están pidiendo consejos realmente. Eso quiere decir que realmente todas esas vivencias que tuvimos negativas ya han sido superadas. Que queda algo muy, muy atrás, que nunca se va a olvidar, va a estar ahí, claro, porque estas cosas, lo que digamos en ocasiones nosotros le hacemos a nuestros hijos, yo creo que es complicado. Y una anécdota grande, grande, que yo creo que esto es más grande que yo puedo contar sobre mi hijo mayor, es en un momento determinado, él se estaba graduando de high school, y él, por alguna razón él cometió un error antes de la graduación. Y yo le había dicho a él, si eso pasa, no voy a permitir que usted vaya a la graduación. Y bueno, el hecho es que pasó lo que tenía que pasar. Él, más sin embargo, buscó los medios para irse a la graduación. Pero yo le dije a él, si usted se va, yo voy a sacarle a usted de donde esté. Y así fue. Me ubiqué, no sabía ni dónde iba a ser la graduación, pero por medio de las amigas dije dónde hacer la graduación, estaban en un hotel, allá me aparecí en mi ropa de trabajo porque salí de trabajar como a las 4 de la tarde, cuando yo llegué él ya se había ido, le habían rentado su smoking para la graduación. Yo me ubiqué, me contacté con el principal del colegio, él me dijo pues que él no podía hacer nada realmente, que porque ya él era mayor de edad, pero que si yo iba, él me lo entregaba. Y yo fui donde está la graduación al hotel, de allá lo saqué. Y yo creo que eso es algo, yo digo, es un error que yo cometí y yo creo también que a eso fue lo que más le dolió a él. Eso le dolió más a él y yo creo que aún conserva esa situación, pero digamos no como que lo esté aplicando tanto a la vida que tenemos en este momento, a la relación que tenemos, pero sí es algo, yo creo que es algo que él tiene, que lo frena de lo que es su vida, porque fue un acto memorable que él tenía para su vida, se estaba graduando realmente y yo creo que esos actos de graduaciones pues son grandes para nosotros. ¿Por qué? Porque pues realmente, bueno, yo luché mucho, sufrí mucho por esto, me trasnoché, estudié y ahora pues mi papá o lo que sea va a venir a sacarme la graduación. Pero yo creo que algo de lo que yo he dicho, lo que yo les decía, lo que yo lo prometa, yo lo cumplo. Eso siempre ha sido mi técnica. Yo digo, lo que prometo lo cumplo, sea bueno o sea malo. Si yo prometo un castigo, el castigo llega. Si yo prometo un premio, el premio llega. Pero yo creo que en ese aspecto tuvimos que recorrer mucho y yo creo que yo le tuve que pedir perdón a él realmente por esa situación, aunque en ocasiones yo digo, no creo que haya hecho lo incorrecto, pero pues yo creo que para él sí fue lo incorrecto, para mí fue lo correcto. Son dos puntos de vista totalmente diferentes y a eso se llegan, a eso llegamos nosotros a las situaciones críticas, por puntos de vista diferentes y nosotros siempre tenemos que tratar de llegar a la parte media de esa situación. Él porque era joven, estaba haciendo las cosas, yo porque ya en mi tiempo adulto, realmente yo sabía que eso no era lo correcto. Se dio, pues me tocó ejecutar lo que yo ya había prometido y no sé, sigo estando equivocado, pero sigo diciendo, cuando el padre promete, tiene que cumplir, sin importar realmente qué es lo que vaya a pasar, a no ser que estemos exagerando en las situaciones. En esa situación no sé si exageré, creo que exageré un poquito, pero complicado. Adelante, Carolina.
Ay, sí, creo que a veces exageramos un poquito. Yo creo que Y es exageramos un que, poquito, sí. honestamente, te imaginaba así hasta con pijama llega. Pero, pero mira, es parte de la congruencia de los actos. O sea, yo la verdad, yo también les he dicho a mis hijos, yo les digo, no, o sea, gánenselo, pues. Como decías, es un evento que te costó mucho, que esto, no lo arruines, gánatelo con buenas decisiones, no hay necesidad de que yo te tenga que prometer algo que voy a cumplir, o sea, ¿para qué llegar hasta ese punto? Creo también que en gran parte a nosotros, los que somos como más de lo que se dice se cumple y todo eso, nos cuesta un poquito más perdonar y un poquito mucho más, diría yo, porque, pues porque a lo mejor en nuestra estructura no está el fallar o procuramos no hacerlo. Y como decíamos, o sea, fíjate cómo viene toda la relación de lo de las heridas de abandono, de las heridas de infancia, de todo. Y a lo mejor pues por eso somos tan, lo que se dice se cumple, lo que, así, ¿no? Y, y para nosotros cuesta un poquito más porque nuestra estructura está el no querer fallar o el intentar cumplir con aquello que decimos. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos que es parte de nuestra estructura, el ser así y el no querer fallar y el esto, también podríamos a lo mejor entonces entender que hay personas para las que no es tan importante eso, porque no tienen nuestras heridas. Y al no tener nuestras heridas, pues le dan prioridad a lo mejor a las suyas. Y ahí es cuando empiezas a empezar a perdonar, porque creo que el primer paso del perdón, primero es la aceptación, ¿no? La aceptación de que tienes que empezar a trabajar el perdón. Y el segundo paso es el poder decir, bueno, a ver, espérate, no todos somos iguales, él a lo mejor tiene otras heridas que yo no identifico porque yo no las tengo y él no puede identificar las mías porque no las tiene. Entonces, cuando empezamos a, a respetar, yo creo, la esencia y la historia, tanto propia como ajena, entonces creo que se hace mucho más, o a mí en lo personal sí me ha funcionado un poquito más para que no se me haga tan difícil el perdón. Y digo, a lo mejor me ha funcionado porque de repente te encuentras con una persona y dices, oye, esta persona me hizo esto y esto y esto, ¿no? Y luego dices, bueno, a lo mejor tiene esta y esta y esta herida que yo no tengo, y a lo mejor ella tiene esta historia por los ciertos rasgos de conducta que yo no tengo, y eso te lo lleva, bueno, te lo lleva un montón de lectura, porque creo que es muy importante informarnos, no es lo mismo decir, es que es un alcohólico y que cuando entiendes que es una enfermedad y cuando entiendes que a veces no lo pueden controlar y todo eso, ¿no? O sea, no es lo mismo con conocimiento de causa que nada más decir, es que es una mala persona, es que me quiso hacer daño y es que va por la vida queriendo hacer daño. Yo creo que son muy poquitas las personas que van por la vida queriendo hacer daño. Como lo dije en un principio, creo que son personas dolidas repartiendo dolor. Así. Y creo que cuando te encuentras con una persona que es así como bien ruda o bien seria o bien mula, dicen acá, este, que, que, que con trabajos que ni los buenos días te dicen, ¿no? Que pasan de largo y ni voltean a ver. Yo al principio decía, ay, vieja mula o viejo esto o así, ¿no? Y llegó un punto de crecimiento donde dije, no inventes cuánto dolor debe tener como para no ir por la vida diciendo buenos días. Y, y solo va repartiendo dolor porque es una manifestación de un duelo que no ha podido trabajar, es una manifestación de una carga que no ha podido liberar. Y no es que la vida sea perfecta y no es que no te vaya a doler y no es que no vayas a presentar otra vez ciclos de perdón, porque creo que el perdón, de hecho yo creo que la vida es un perdón constante y el matrimonio es un perdón constante y las relaciones interpersonales son un perdón constante. Nunca puedes dejar de perdonar porque siempre vamos por la vida regándola y tampoco puedes dejar de lado que otra gente te está perdonando, a lo mejor por cosas que ni sabes. A lo mejor un día dijiste algo que simplemente se te salió de la cabeza y lo escupiste, ¿no? Y a la persona la marcó.
Y entonces a lo mejor la persona de al lado está en su proceso de perdonarte y tú ni enterado. Y tú a lo mejor estás con un proceso de perdón a la otra persona y la persona va, ella en su rollo, ¿no? Y así es como es el perdón. A lo mejor no estás perdonando a la otra, estás perdonándote a ti y dejando un poquito de carga. Y yo creo que una persona que aprende a perdonar es una persona que se nota kilómetros que aprendió a perdonar, porque va por la vida diferente. A lo mejor te encuentras con una persona que luego dicen, ay, es que es bien cizañosa, es que me está contando todo de todos. Es una persona que no ha sabido perdonar. Y a lo mejor te encuentras con otra que te dice, o sea, que llegas y le dices, oye, es que fulana te dijo esto y esto y esto de ti. Ah, pero no te vas a defender. Oye, di algo, ¿no? Te estoy diciendo que te está insultando y a tus espaldas. Ah, no, es que yo no sé qué cargue ella como para que me esté insultando. Y desde esas frases tú dices, oye, está en un proceso de perdón bien cañón porque algo tengo que aprender ahí, pero yo creo que para tener la humildad de decir tengo que o necesito un proceso de perdón, sin duda el proceso de perdón en mi vivencia va de la mano de la fe. Yo no podría haber empezado un proceso de perdón sin mi fe. No podría. Porque mi fe me dio la humildad, porque mi fe me dio bueno, esto Diosito me permitió tenerlo aquí y tengo que trabajar con ello, ¿no? Y a lo mejor, si mi historia está así, tengo que empezar a poner orden porque yo quiero esa paz, porque el perdón te trae una paz. Y yo no sé, a lo mejor no sé si a ti te pasó igual, yo creo que sí, pero sin duda yo creo que empezamos a conocer más la fe cuando iniciamos el proceso de perdón, ¿no, Jorge? Sí, yo creo que realmente van tomaditos de la mano, van tomaditos de la mano porque realmente ya por medio de la fe es que tú realmente aprendes a perdonar porque ya se te dice, a ver, lo que pasa es que estamos pensando que cuando nosotros perdonamos, que nosotros nos estamos debilitando, que estamos mostrando que somos menor que alguien más y eso no tiene nada que ver. Realmente perdonar es sentirte mayor que los demás, es mostrar esa inteligencia emocional que tú tienes. Poder perdonar es poder decir que estás perdonando realmente, estás protegiendo, es una protección para esos estados depresivos que nosotros mantenemos. Y cuando tenemos estados depresivos realmente, pues nos aleja de lo que es la paz interior y de esa armonía. Yo creo que como digamos, perdonar es una lucha diaria, es una lucha activa pero diaria. Y eso es por superar ese resentimiento que nosotros mantenemos, que manteníamos realmente. Pero ese resentimiento no es que se vada completamente, ese resentimiento queda ahí. Todo depende de cómo lo administres. Yo creo que el resentimiento es parte de nuestra vida. Y ya depende cómo lo administres, te va a superar o va a estar por debajo de lo que tú quieres que eso sea. Y entonces yo creo que ya terminando, realmente se nos va terminando, se nos está acabando el tiempo, pues podríamos decir que realmente perdonar no debe ser por expectativas de los demás. No es porque alguien te diga, mira, Carolina o Jorge, tú tienes que perdonar a esa persona porque es que va a vivir así. No, esa persona te lo puede decir, pero tú mientras no estés en la capacidad y que tengas esa convicción de que vas a perdonar, olvídate que no lo vas a hacer. Cuando realmente estamos en esos tipos de, digamos, de perdones compensativos o vengativos, estamos diciendo yo perdono cuando yo vea que esa persona está sufriendo igual de lo que sufrí yo. Yo perdono realmente cuando esa persona más o menos me retribuya por lo que realmente yo estoy sufriendo. Y no, tenemos que entender realmente que el perdón es saber establecer la armonía social, que realmente perdonar es nosotros quitarnos de muchas cadenas, de muchas ataduras que han estado con nosotros por mucho tiempo. Y que cuando estamos en esa situación, por falta de perdón, nosotros perdemos infinidad de cosas. El perdón, realmente, perdón es perder. Y algo que yo leí anteriormente decían perdonar es donar. Es donar lo que tú tienes realmente para tú vivir plenamente y en paz contigo mismo.
Y yo creo que lo mejor que yo he podido ver y que disfruto más es esa paz interior, que yo no puedo decir es que yo tengo rencor con aquella persona. El hecho de que esa persona hable mal o hable bien de mí, pues a mí no me debe interesar. Yo debo estar convencido de lo que yo soy, de lo que yo hago y convencido también de que lo debo estar haciendo correctamente. No, Carolina. Totalmente. Perdonar, Jorge, va de la mano del amor propio. Y te lo digo porque llega un punto en tu vida donde por más daño que te puede o te pudo haber hecho alguna persona, porque reitero, así lo permitiste en su momento, llega el punto donde dices, ¿sabes qué? Mi paz interior no es negociable. Y si tengo que iniciar un proceso de perdón a la persona que más daño me hizo en la vida, lo voy a iniciar. ¿Por qué? Porque mi paz interior no es negociable. Y con mi paz interior va de la mano mi salud física, mi salud emocional, mi salud espiritual. Así, va de la mano. Entonces, cuando llegue ese punto donde dices, a ver, espérate, mi paz interior no tiene precio. Y voy a iniciar los procesos que sean necesarios para no poner en riesgo mi paz interior. Y fíjate cómo desde ahí, entonces estamos reflejando el amor propio, porque el amor propio no es el autocuidado, el hacerte responsable de tu cuidado, decir, híjole, tengo una espina, déjame quitarla antes de que se haga una flecha, antes de que yo cargue con eso de una manera que ya no pueda o que llegue el momento de un colapso emocional donde ya no sepa ni qué hacer. Desde el inicio estoy sabiendo que hay una espina, entonces en ese momento me hago responsable de esa espina, ¿no? Y ahí, y ahí es donde yo invito a fomentar el amor propio y de la mano del perdón, ¿no? Así es. Bueno, Carolina, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerte por estar con nosotros en el día de hoy. Yo creo que por este tema es muy importante porque yo creo que hace un poquito revivir todas esas heridas de infancia de las que estabas hablando. Nos damos cuenta realmente de qué fue los tipos de errores que cometimos grandes y si algo se te pasó anteriormente y te llegó en este momento y sientes que debes pedir perdón a alguien, tienes que hacerlo. No lo hagas porque realmente pienses que es que vas a liberar a esa persona. No, te estás liberando tú misma. Te estás liberando tú misma y eso tiene que ver mucho con la paz y armonía que está envolviendo ese medio ambiente en el que tú estás caminando, en el que tú te estás moviendo, representa armonía, paz para ti, para tu familia y para los que están contigo. Qué bueno es poder decir perdón, mira, decir esa palabra se te quitó 5 segundos, pero lo que te va a traer de ahora en adelante. Yo creo que esa es la gran ventaja. Así es que muchas gracias para nuestros oyentes por estar con nosotros. Y bueno, la invitación es para el próximo miércoles, 11 de la mañana, en... ¿Cómo es, Carolina? Vivencias con propósito. Pues, gracias por vernos. Muchas gracias. Feliz día para todos. Chao, chao. Hasta luego.